¿Alguna vez has sentido que algunos animes te miran fijamente y no parpadean? No me refiero a sustos baratos, me refiero a esa sensación incómoda que se queda contigo después de que termina el episodio. Esa idea persistente de que el mundo que viste no era simplemente peligroso, sino indiferente. Hoy vamos a hablar del tentáculo invisible que conecta al mundo del anime y al manga con uno de los arquitectos del horror más inquietantes del siglo XX, H.P. Lovecraft. Un escritor que no solo inventó monstruos, criaturas y alienígenas, sino que reformuló la idea en que entendemos el miedo. Porque Lovecraft no decía, hay algo debajo de tu cama. Él decía, el universo entero es tu cama, y tú eres simplemente una mota de polvo que flota encima de ella. Y aunque podría parecer que su obra pertenece a mansiones góticas y grimorios polvorientos, su sombra ha viajado mucho más lejos, ha cruzado océanos, idiomas y estilos artísticos, para incrustarse en el ADN narrativo del anime moderno. Sí, esa misma sensación que experimentas en Neon Genesis Evangelion, Madoka Mágica o Made in Abyss no es casualidad. El día de hoy vamos a descender capa por capa en este abismo narrativo, y te advierto desde ahora, mientras más bajemos, más pequeña se sentirá la humanidad. Cuando escuchamos a Lovecraft, muchos piensan en Cthulhu, criaturas, alienígenas, cultos y libros prohibidos. Pero eso es solo la superficie. Lo verdaderamente Lovecraftiano no es únicamente la criatura, es la perspectiva. Lovecraft introduce una idea revolucionaria para el horror. El universo no gira alrededor del ser humano. En sus obras, la humanidad no es el centro del cosmos. No somos protagonistas, no somos especiales, no somos el punto final de la evolución. Somos un accidente temporal, y lo más perturbador es que la mayoría de sus entidades no odian a la humanidad, simplemente no la consideran relevante. Eso es lo que diferencia el terror cósmico del terror convencional. En el terror clásico hay un monstruo que quiere destruirte. En el terror cósmico hay algo tan inmenso que tu destrucción sería apenas una nota al pie. El miedo ya no proviene de la amenaza inmediata, proviene del conocimiento, saber que el universo es vasto, que existen fuerzas antiguas, que nuestra lógica no aplica. Y aquí es donde el anime entra en escena con toda su potencia visual. El anime puede representar lo abstracto, puede mostrar dioses biomecánicos, puede ilustrar dimensiones imposibles, puede fragmentar la realidad en colores y símbolos. Lovecraft escribía lo indescriptible, el anime puede dibujarlo, y cuando esa combinación ocurre, el resultado es inquietante. Si existe una serie que respira angustia cósmica bajo la superficie psicológica, esa es Neon Genesis Evangelion. A primera vista, parece una historia de mechas, pero muy pronto entendemos que los Evas no solo son robots tradicionales, son algo más. Los ángeles tampoco son simples invasores alienígenas, no vienen a conquistar, no vienen a negociar, no vienen a declararse enemigos de la humanidad. Existen, y su mera existencia pone en peligro nuestro concepto de identidad y propósito. Cada enfrentamiento contra un ángel no es solo una batalla física, es un choque ontológico. ¿Qué son exactamente? ¿Por qué están aquí? ¿Somos realmente los legítimos habitantes del planeta? La serie introduce conceptos como el proyecto de instrumentalización humana, que diluye las fronteras individuales de la conciencia. Y aquí el horror ya no es solo extremo, se vuelve interno. ¿Qué pasaría si el yo no fuera algo sólido? ¿Qué pasaría si la humanidad pudiera disolverse en una sola entidad? Lovecraft exploraba la idea de que la mente humana no estaba preparada para ciertas verdades. Evangelion muestra lo que sucede cuando esas verdades se revelan y la mente se quiebra. Shinji no lucha solo contra ángeles, lucha contra la imposibilidad de comprender su lugar en el universo. Y eso es profundamente poderoso. Ahora descendemos a uno de los ejemplos más claros de horror cósmico en el anime moderno, Made in Abyss. La premisa parece simple, un enorme abismo lleno de reliquias antiguas y criaturas misteriosas. Pero el abismo no es solo un escenario, es una entidad en sí. Cada capa es más hostil que la anterior, cada descenso trae consecuencias irreversibles, cada intento de regresar tiene un precio físico y psicológico. Y lo más importante, el abismo no es claramente malvado, no conspira, no planifica, no tiene una intención maléfica en sí. Simplemente existe bajo reglas que la humanidad no comprende por completo. Eso es el núcleo del horror cósmico.
En muchos relatos de aventuras, el protagonista desafía al mundo y triunfa. En Made in Abyss, el mundo no se deja desafiar, te permite bajar y te castiga al subir. El famoso maleficio del abismo no es solamente un enemigo, es una ley natural. Lovecraft planteaba que el conocimiento profundo del universo revelaba la fragilidad humana. En Made in Abyss, el conocimiento profundo del abismo revela que tal vez nunca fuimos aptos para descender, y aún así descendemos. Esa mezcla de curiosidad, tragedia y brutal indiferencia convierte a la serie en uno de los ejemplos más sólidos de influencia lovecraftiana contemporánea. Aquí no hay promesa de salvación, solo profundidad, y cuanto más miras hacia abajo, más sientes que algo te observa desde mucho antes de que tú existieras. Cuando alguien menciona chicas mágicas, uno piensa en transformaciones brillantes, amistad, esperanza y finales felices, y entonces aparece Madoka Mágica. Lo fascinante aquí no es solo el giro oscuro, es la estructura cósmica que sostiene la tragedia. Kyubey no es solo una criatura tradicional, no disfruta el sufrimiento, no sonríe de forma siniestra mientras explica su plan malvado, opera bajo una lógica termodinámica universal. Para él, las emociones humanas son combustible energético. Las chicas mágicas no son heroínas elegidas por el destino, son baterías sofisticadas con fecha de caducidad. Y aquí aparece el elemento profundamente lovecraftiano. El antagonista no es maligno, es incompatible con la moral humana. Lovecraft construía horrores que no odiaban a la humanidad, simplemente no compartían nuestro marco ético. Kyubey no entiende por qué las chicas sufren, solo cumple una función dentro de un sistema universal mayor. La revelación de que las brujas son el resultado inevitable de las propias chicas mágicas convierte la esperanza en una estructura circular de entropía emocional. No hay una victoria tradicional, solo transformación dentro de un mecanismo cósmico indiferente. Madoka eventualmente trasciende el sistema, sí, pero incluso ese acto tiene una escala casi metafísica, se convierte en concepto, en ley, en principio universal, y cuando un personaje deja de ser persona para poder trascender en algo más, estamos firmemente dentro del territorio lovecraftiano. Pasemos ahora a Parasite de Maxim. Aquí el horror no desciende desde dimensiones antiguas, no llega con rituales ni profecías, simplemente aparece. Los parásitos toman cuerpos humanos y se adaptan, aprenden, observan y evolucionan. Lo inquietante es que no vienen con discursos sobre dominación, no hacen grandes declaraciones de guerra, actúan como especie, y eso es lo que los hace lovecraftianos. Lovecraft planteaba el terror de descubrir que la humanidad no es la forma de vida dominante o predestinada, y que puede ser reemplazada. En Parasite, ese reemplazo ocurre a nivel individual. Tu vecino podría no ser humano, tu compañero de clase podría no ser humano también, y tú mismo podrías dejar de serlo. La relación entre el protagonista y Migi es particularmente interesante. No es una posesión demoníaca, es coexistencia forzada. El protagonista comienza a cambiar emocionalmente, se enfría y se distancia. ¿Sigue siendo humano? Esa es la pregunta clave. Lovecraft exploraba la degradación del yo ante la influencia de lo desconocido. Aquí lo vemos en tiempo real. El terror corporal es evidente, pero el verdadero horror es ontológico. ¿Dónde termina tu identidad si compartes tu cuerpo con algo que no comprende la compasión? Parasite no habla de monstruos, habla de adaptación evolutiva, y cuando la humanidad se convierte en un eslabón más, el pedestal desaparece. Ahora entramos en terreno más directo, con Housing Complex C. Si otras series dialogan con Lovecraft, esta lo cita con una mirada directa. Desde el inicio, la atmósfera es opresiva, un complejo residencial, vecinos aparentemente normales, pero algo se filtra entre las paredes. La serie incorpora elementos clásicos del horror cósmico, cultos, mitos antiguos, entidades primigenias que preceden a la humanidad. Aquí la narrativa se construye bajo la idea de que la realidad cotidiana es solo una capa superficial. Debajo existe algo más antiguo, algo que estuvo antes y que estará mucho tiempo después. El complejo residencial funciona como un microcosmos, un espacio pequeño donde lo cósmico irrumpe sin pedir permiso. Lovecraft utilizaba pueblos aislados como escenarios donde el horror ancestral emergía lentamente. Housing Complex C traduce ese concepto al contexto contemporáneo urbano. Lo interesante es que el terror no depende del espectáculo visual constante, depende de la revelación. A medida que entendemos lo que realmente sucede, el problema deja de ser local, ya no es el edificio,
es el cosmos, y cuando la amenaza deja de tener escala humana, el espectador comprende que no estamos ante un conflicto solucionable, estamos ante una verdad que simplemente se manifiesta. Ahora hablemos de Goku Goku no Brimhill. Aquí, el horror no surge de templos antiguos ni de rituales prohibidos, surge del laboratorio. La serie nos presenta a chicas conocidas como brujas, pero pronto descubrimos que no hay magia en el sentido clásico. Lo que existe es experimentación, manipulación genética y parásitos alienígenas. Y en ese punto, la pregunta cambia. No es ¿qué es ese poder? Es ¿qué fue lo que despertamos? Lovecraft tenía un patrón recurrente: científicos, arqueólogos o estudiosos que desenterraban algo que la humanidad no estaba preparada para conocer. Brimhill se alinea con esa tradición. La organización que realiza los experimentos actúa con arrogancia científica, cree que puede controlar lo desconocido, cree que puede domesticar fuerzas que superan nuestra comprensión. Pero en las historias lovecraftianas, el conocimiento no es empoderamiento, es condena. Las brujas son cuerpos modificados, recipientes frágiles que albergan algo que no les pertenece completamente. Su poder tiene límite, tiene precio y tiene consecuencias. Kotori en particular representa la escala cósmica de esa amenaza. Su potencial era devastador, no porque quisiera destruir el mundo, sino porque su existencia misma lo volvía posible. Y ahí está la clave. En el terror cósmico, el peligro no siempre actúa con intención, simplemente es demasiado grande para coexistir con nosotros. Brimhill no es horror cósmico puro, pero sí hereda el concepto central: la humanidad tocó algo más grande que ella, y ahora debe pagar por haber cruzado ese umbral. Pasemos ahora a dos mundos donde la humanidad ya no domina: Claymore y Blue Yonder. En Claymore, las guerreras híbridas existen para combatir a los Yoma, criaturas que superan ampliamente a los humanos normales. Pero hay algo inquietante: para enfrentar al enemigo, debes convertirte parcialmente en él. La humanidad se diluye en el proceso. Las Claymores viven en una constante tensión entre control y pérdida. Si liberan demasiado poder, pueden despertar como monstruos completos. Lovecraft exploraba la idea de que la cercanía con lo monstruoso corrompe inevitablemente, que el contacto prolongado con fuerzas superiores transforma la identidad. Claymore dramatiza esa tensión interna. La guerra no solo es externa, es biológica. Ahora, pensemos en Blue Yonder. La humanidad está prácticamente extinguida. Los Blue dominan la Tierra, la supervivencia es frágil y desesperada. Aquí la influencia lovecraftiana se percibe en la desproporción. No hay épica heroica glorificada, hay desesperación. Existe la sensación constante de que estamos luchando contra algo demasiado fuerte, demasiado adaptado y demasiado implacable. En muchas historias tradicionales, la humanidad encuentra una manera ingeniosa de ganar. En los relatos cósmicos, a veces la humanidad sobrevive solo porque no es conveniente eliminarla. Ese tipo de tensión impregna estas obras. No es una guerra justa, es una resistencia frente a la extinción. Y cuando el espectador siente que la humanidad está al borde del colapso evolutivo, el eco de Lovecraft se vuelve evidente. Si hay un creador japonés que entendió intuitivamente el terror cósmico, ese es Junji Ito. Aunque muchas de sus obras no mencionan dioses antiguos ni grimorios, capturan la esencia del horror lovecraftiano. Tomemos la obsesión como ejemplo. En varias de sus obras, un concepto aparentemente simple se convierte en algo absoluto. Una espiral, un olor marino, una figura humana deformada. El terror no necesita explicación científica compleja, necesita progresión. Lovecraft escribía relatos donde la comprensión crecía lentamente, hasta que el lector entendía que estaba frente a algo imposible de procesar racionalmente. Ito hace lo mismo pero visualmente. En sus historias, la realidad comienza estable, luego aparece un detalle extraño. Después, la anomalía se normaliza, y cuando el lector se da cuenta de la magnitud del fenómeno, ya es demasiado tarde. La espiral no es solo una forma, es destino, es compulsión, es estructura universal. Ese tipo de horror conceptual es profundamente lovecraftiano. El miedo no proviene de la persecución, proviene de comprender que el fenómeno no puede detenerse, que no hay solución, que solo queda observar cómo la lógica humana se fractura. Ito no imita directamente a Lovecraft, lo traduce a su propio modo. Entonces, ¿por qué el anime conecta tan bien con la sensibilidad lovecraftiana? Porque el anime puede representar lo inconcebible, puede mostrar dioses flotando sobre ciudades,
puede ilustrar transformaciones corporales imposibles y puede fragmentar la realidad en secuencias abstractas. Lovecraft escribió sobre lo indescriptible en una época donde solo existía la palabra. El anime, en cambio, tiene imagen, sonido, movimiento y simbolismos. Cuando obras como Neon Genesis Evangelion, Mother in Abyss o Madoka Mágica nos enfrentan a entidades incomprensibles, sistemas universales indiferentes o fuerzas que reducen la humanidad a una variable más, no están copiando a Lovecraft, están participando en la misma conversación filosófica, la conversación que pregunta, ¿qué somos realmente en la escala del universo? Tal vez esa sea la razón por la que estas historias nos atraen tanto, porque en medio de lo inmenso seguimos buscando significado. Y quizá lo más importante no es que el universo sea indiferente, sino que aún sabiendo eso, seguimos mirando hacia el abismo, y el abismo, animado en 24 cuadros por segundo, nos devuelve la mirada.